todos los estudiantes les quiero hacer llegar un cordial saludo, una bienvenida de parte de la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches. Estamos comenzando un ciclo diferente. Este tiene la calidad de ser a nivel de diseño gráfico y vamos a hablar en muchas ocasiones de este tema que tiene que ver con Adobe Photoshop CS4. Como es bien sabido, ya tenemos algunos conocimientos de que Adobe Photoshop ya se encuentra en la versión CS6, pero para el colegio al cual estoy proporcionando este material de trabajo, buscándole rendir buenas calidades para que las personas con esto puedan trabajar mejor, vamos a hablar del tema Adobe Photoshop CS4. En especial, yo voy a pedir mucho que ustedes estén demasiado presentes de lo que voy a hacer en todo momento con el puntero. Habrá momentos en que de pronto ciertas cosas se desactiven debido a la causa de la falta de la memoria. Pero, asimismo, aclararé cuando esas cosas estén pasando. Lo que me interesa es que se llegue a un buen término, a un buen conocimiento y entendimiento de todos los temas que vamos a tratar de hablar aquí y que vamos a enfocar en estas emisiones de estos diferentes videos. Vamos a empezar con el video número 001 de Adobe Photoshop CS4. ¿Listo? Como objetivo primordial, pues vamos a hablar de muchas cosas que se pueden hacer con Adobe Photoshop CS4. Entonces, en primera instancia, cuando trabajamos con Adobe Photoshop CS4, nosotros podemos hablar, por ejemplo, del retoque digital, podemos hablar de, por ejemplo, cómo cambiar la apariencia de una persona. Digamos, una persona tiene cabello y al otro rato ya no tiene cabello. Hablar, por ejemplo, de todo lo que son los efectos de los filtros, hablar, por ejemplo, de los efectos especiales que se pueden conseguir cuando estamos trabajando con el texto, cuando estamos trabajando con un área de texto, especialmente en una capa como tal. Esto se trabaja mucho con capas. Entonces, lo interesante es que si en una de esas tantas capas que trabajamos algo nos queda mal, no importa, simplemente la capa que se haya quedado mal, pues simplemente la eliminamos. Y seguimos el curso de nuestro diseño que estemos en ese instante elaborando. Esta aplicación tiene también la ventaja de que todo lo que podamos construir le podemos definir también unas extensiones. Pueden haber las extensiones JPG, la extensión PSD, la extensión que tiene que ver con PNG y otras tantas extensiones, pero lo bueno de todo esto es que juega mucho para poder generar interfaces en diferentes aplicaciones. Estas imágenes, todo este trabajo de diseño gráfico que nosotros podemos elaborar en Adobe Photoshop CS4, también podemos marcarlo, por ejemplo, como una inclusión del mismo objeto como tal, en un modelo de Google SketchUp, en un modelo de AutoCAD. Lo podemos, por ejemplo, colocar en Flash, en Firework, en Adobe Dreamweaver, por ejemplo, también en otras aplicaciones como, por ejemplo, Illustrator, InDesign, bueno, etcétera. La ventaja es que se puede hacer muchas cosas, es lo único que yo sé, y son muchas actividades que podemos realizar entre ellas, ¿no? Podemos, por ejemplo, sacarle el humo, por ejemplo, hacer la similitud de que está saliendo humo de una taza. Podemos hacer, por ejemplo, avisos demasiado llamativos con lo que trabaja Photoshop. Podemos maquetar páginas web también, como en muchas ocasiones nos lo ha hablado por allá un autor llamado Jonathan Pineda. En fin, entonces básicamente lo que yo voy a hacer es a ustedes llevarlos por este tour grande, mostrándoles cada faceta que tiene Adobe Photoshop CS4, y pues voy a tratar de ser lo más concisa, lo más precisa y lo más clara con cada uno de ustedes. Vamos a la tarea entonces. Primeramente, para poder cargar Adobe Photoshop, pues hay que instalar la aplicación.
Cuando la aplicación se instala, pues tenemos que contar con que tengamos una carpeta, ¿sí?, que en especial tenga toda la aplicación y tenga un crack que se pueda trabajar de tal manera que usted lo pueda instalar. Sin embargo, yo le voy a dar aquí unos pequeños consejos a través de la internet. Voy a cargar acá la internet para que usted en su casa, en el momento oportuno que pueda y que tenga usted, pueda hacerlo. Estamos nosotros aquí en Google, entonces por ejemplo aquí vamos a meternos en videos y vamos a llegar directamente al canal de YouTube. Cuando llegamos al canal de YouTube, entonces yo voy a hacer aquí una presentación así muy rápida de los elementos y vamos a poner acá por ejemplo algo importante que dice cómo instalar, por ejemplo, Adobe Photoshop CS4 en español. ¿Ok? Hay en español, hay en inglés y hay en otros idiomas, pero la mayoría de la gente que nos sigue hablan el idioma español. Entonces aquí tenemos por ejemplo uno que dice cómo descargar e instalar Adobe Photoshop CS4 Full en un link, por ejemplo ahí dice en un link. Entonces cuando nosotros cogemos y cargamos exactamente este video, entonces en este video como tal que tenemos acá se va cargando la información, pero lo interesante de todo esto es cómo podemos nosotros obtener Adobe Photoshop CS4 en un link. Entonces acá donde dice el término subido el 29 de marzo del 2011, el autor de este video, que es 777 Marix, nos dice, por ejemplo aquí en mostrar, nos muestra cómo poder obtener una copia del link. Nos dice aquí Photoshop, dale al link, espera 6 segundos y arriba a la derecha dale saltar publicidad y acá está el mensaje. Y en caso de que no se traduzca al español, descárgate este .exe. Entonces ahí también nos habla, o el WinRAR también nos lo presenta, nos da los requisitos mínimos del sistema. Entonces nos da todos los detalles básicamente para que nosotros podamos trabajar. En sí se necesita un procesador de 1.8 GHz, puede montarse sobre un sistema operativo Windows XP, Servipack 2, recomendable 3, también en un Vista o en un Windows 7. Se puede trabajar con 32 bits, 64 bits. Lo máximo que se recomienda de memoria es 1 GB, pero si usted tiene un equipo con 2 está perfecto, y si tiene con 4 o con 8 está mucho mejor. Trabaja por ejemplo con resoluciones de 1024 por 768, recomendables hasta 1280 por 800. ¿Qué más tenemos? Acelera funciones de la GPU, requiriendo que los gráficos sean compatibles con Shader Model 3.0 y OpenGL 2.0. Bueno, trabaja algunas cosas con QuickTime 7.2 para la parte de la multimedia como tal. Bueno, entonces básicamente el autor de este video acá nos va mostrando muy rápidamente cómo se instala la aplicación, para que ustedes por favor simplemente tengan en cuenta cómo van a anotar ustedes allá en YouTube cómo descargar e instalar Adobe Photoshop CS4 español full un link. Bueno, pasando a otra tarea, vamos aquí rápidamente a cerrar un momento acá y ya pensando en cómo tenemos ya todo. Vamos a hablar concretamente de la primera parte que representa el entorno gráfico, a lo cual aquí sí por favor les pido estar muy atentos a todo lo que pasa con el puntero del mouse, para dónde va, en dónde me estaciono yo, cuando me estacione en tal punto, lo que voy a hablar de ello, explicando pues cada cosita más o menos que representa, qué podemos hacer con eso. Bien, algunas cosas no se preocupen, que yo igualmente lo voy a enfatizar haciendo una pequeña inmersión en el tema cuando alguna cosa que me quede así pendiente por decirlo. Bueno, primeramente nosotros tenemos acá, hemos llegado a una parte que se llama el entorno gráfico y contamos con lo siguiente: donde mi mano se pare, donde mi puntero se pare, es donde yo voy a empezar a explicar. Tenemos aquí el archivo, ahí en archivo contamos con todas las cosas que se pueden trabajar con respecto al archivo, como
son, por ejemplo, los elementos nuevo, abrir, buscar el braille, abrir como objeto inteligente, abrir recientes, compartir mi pantalla, device central, tenemos cerrar todo, cerrar el ID Braille, guardar como, registrar, guardar para web dispositivos, volver, colocar, importar, a lo cual tenemos conjuntos de datos variables, cuadro de video de capas, notas, Epson, Canon, vía Epson, soporte vía, exportar, automatizar, lote, crear dopplet, tenemos recortar y enderezar fotografías dentro de modo condicional, combinar para HDR, encajar imagen y foto merge. Secuencias de comandos, procesador de imágenes, acoplar todas las máscaras, acoplar todos los efectos de capa, composiciones de capa archivos, composiciones de capa WPG, exportar capas archivo, gestor de eventos de secuencia de comandos, carga archivos en fila y explorar. Seguimos luego con información del archivo, ajustar la página, imprimir una copia y salir. Como ustedes se dan cuenta, también observen que tenemos acá unos elementos acá presentes dentro de este cuadro, como son unos comandos control N, son comandos abreviados, son comandos que se ejecutan de manera simultánea muy rápidamente para evitar tener que ir y seleccionar directamente el menú y los ítems de este menú. Usted puede simplemente con decir control N ya cargar un documento nuevo, cargar con control O la caja de la ruta de acceso para abrir un archivo, o buscar con Alt, control y O en el Braille, que es un sitio, es una aplicación especial que viene con Adobe para poder visualizar todas las imágenes que se encuentran dispersas en diferentes zonas del sistema operativo, en diferentes unidades de almacenamiento como la C, la D y otras tantas que puedan estar ahí pegadas. También encontramos una flecha con punta en dirección a la derecha que nos permite abrir cosas que concretamente ya de manera previa en otras ocasiones hemos estado trabajando. Y otros comandos más, control W para cerrar, Alt, control y W para cerrarlo todo, mayúscula, control y W para cerrar el Braille, control S para guardar, mayúscula, control S para guardar como, Alt, mayúscula, control S para guardar para la web o dispositivos, F12 para volver. Seguimos con las flechitas que tienen dirección a la derecha, otro comando, Alt, control más I para información del archivo, mayúscula, control P para ajustar página, control P para imprimir y Alt, mayúscula, control P para imprimir una copia y control Q para salir. Todo eso se conserva en el menú archivo. Ahora, caigamos en el menú edición, allá vamos a encontrar todo lo que usted podría trabajar, pero siempre y cuando tenga un documento abierto. Mientras tanto usted no tenga un documento abierto en Photoshop, no puede hacer grandes cosas con el menú edición. Tan solo lo único que podría hacer sería marcar las preferencias. Las preferencias, como aquí lo voy a indicar, las preferencias tienen algo especial acá. Preferencias. Saquemos acá con la flecha que tiene la dirección a la derecha, vamos a cargar la listica contextual y ahí dice generalidades o, en otras palabras, control K. Cuando le damos clic en generalidades hay que observar lo siguiente. Tal vez su máquina debe estar teniendo estos tres zoom cambia el tamaño de las ventanas, zoom con rueda de desplazamiento, centrar en el punto en el que se ha hecho clic. Estas tres casillas están apagadas, es decir, no tienen los chulitos, usted los activa con un clic y simplemente ya están listas las preferencias. Esto por lo menos le va a permitir a usted lo siguiente. Cuando yo cojo zoom y cambio el tamaño de las ventanas, me permite trabajar el zoom entre las ventanas para disminuir o para aumentar con la rueda del mouse. Aquí, zoom con rueda de desplazamiento. Lo que acabo de decir, con la rueda del mouse podemos desplazarnos. Luego seguimos con centrar en el punto en el que se ha hecho clic. Centrar en el punto en el que se ha hecho clic. O sea, que el sistema nos deje a la vista cuando estamos buscando un centro, que nos muestre el centro donde vamos justamente a hacer un clic. No es más.
Bueno, hay otras preferencias aquí presentes, pero por ahora, en este momento la más prioritaria serían estas tres para poder trabajar. Entonces vamos a darle aquí clic en OK. Bien, tenemos otras cosas más dentro de la edición. Seguimos con los comandos abreviados, ¿sí? Algunos lo poseen. Muy bueno sería tener, por ejemplo, toda esa cantidad de métodos abreviados de teclado, que usted para ello solamente tiene que marcar acá métodos abreviados de teclado o al mayúscula control K, al mayúscula control K, o en otras palabras, al shift control K, al shift control K. Cuando usted llega acá, entonces usted va a encontrar diferentes métodos. Entonces, por ejemplo, para archivo, cuando uno aquí abre, acá vamos a encontrarnos toda la lista, métodos abreviados para menús de aplicación. Entonces, por ejemplo, acá está menús de paneles, herramientas. En las herramientas usted va a poder apreciar todos los elementos que están acá presentes, que muy bueno sería tener de todo y una lista para poder trabajar mejor. Tenemos todos los métodos abreviados de los menús de paneles. Ahí tenemos, pero obviamente cada uno cuando se activa, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrarnos con que algunos los tiene, otros de pronto tal vez no. ¿Sí? Acá en acciones, tampoco. Ajustes, tampoco. Animación, tampoco. Animación línea de tiempo, tampoco. Canales, no tiene. Cuando no hay métodos abreviados porque simplemente no lo posee. Capas, aquí por ejemplo dice nueva capa con mayúscula control N, ¿sí? Y por acá dice crear, soltar máscara de recorte con Alt, control y G, combinar capas con control E, combinar visibles, mayúscula control E, ¿sí? No hay más por ahí, así, pero dése cuenta que en la mayoría de veces hay eso, ¿sí? Por ejemplo acá, bueno, no lo hay acá, esto no lo posee. Composiciones de capas, estado, estilos, gráfica de escena, herramientas preestablecidas, por ejemplo. En las herramientas preestablecidas tampoco poseemos ahí información alguna. Orden de clonación, trazados, por ejemplo acá los trazados. Ahí. Vamos a mirar, por ejemplo los trazados no tenemos nada ahí presente. Miramos, por ejemplo, menús de aplicación. Entonces, en archivo tenemos muchas cosas, en edición tenemos otras cosas, en imagen otras cosas, en capa otras cosas, en selección otras cosas, ¿sí? Venimos aquí, por ejemplo, varias cositas que serían interesantes como tenerlas escritas para a futuro poderlas aprender para trabajar un poco mejor ese Photoshop. ¿Listo? Bueno, aquí encontramos filtros, vistas, hay varios acá, control Y, mayúscula control Y, etcétera. Aumentar con control más y reducir con control igual. Cuando usted quiera reducir, simplemente control más y reducir con control más la tecla suprimir, ¿sí? Bien, ahora vamos aquí, por ejemplo, cerremos esto, vamos a la ventana, acá en ventana, por ejemplo, algunos tienen, por ejemplo, acá sus comandos como tal. Cuando usted, por ejemplo, diga, ay, se me perdió el panel de capas, pues simplemente presiona F7, no es más lo que tiene que hacer, y de inmediato le llegan las cosas allá. Bueno, ayudas, etcétera. Acá dice definir valores por defecto de Photoshop. Entonces ahí, si uno quiere definirlos. Por ejemplo, acá tenemos para guardar, ¿sí? Aquí para eliminar, acá tenemos, por ejemplo, en cuanto a los menús, visibilidad, color, etcétera. Lo mismo aquí, por ejemplo, se le da doble clic en archivo. Ahí tenemos. Pues ahora todos están visibles. Pero igual también se puede entrar y personalizar. Se puede personalizar, es lo más interesante ahí.
Bueno, están todos ahí, todos los menús. Archivo, edición, imagen, capa, selección, filtro, vista y ventana. Estos son todos los elementos que se manejan en este aspecto. Bueno, entonces eso en cuanto a la edición. Ahora, en cuanto a la imagen, todo lo que incumbe al proceso de la imagen, desde cómo es el tono automático, desde el contraste automático, desde el color automático, desde el tamaño de la imagen, el tamaño del lienzo donde uno pinta la imagen, la rotación de la imagen, recortar, cortar, descubrirlas todas, duplicar la imagen, aplicar algo a la imagen, calcular algo de la imagen, variables, aplicar conjunto de datos y reventar. Luego viene, por ejemplo, el menú capas, que será algo que vamos a trabajar posteriormente cuando estemos manejando algo relacionado con las capas, ¿sí? Entonces, desde crear una nueva capa, duplicar una capa, eliminar una capa, marcar las propiedades de una capa, manejar los estilos de una capa, manejar el filtro inteligente de una capa, crear una capa de relleno, una capa de ajuste, manejar las opciones de contenido de una capa, marcar la máscara de una capa, la máscara vectorial, crear una máscara de recorte, manejar los objetos inteligentes, texto, rasterizar, nuevo sector basado en capa, agrupar capas, desagrupar capas, ocultar capas, organizar, alinear, distribuir, bloquear las capas, enlazar capas, seleccionar capas enlazadas, combinar las capas, combinar las visibles y acoplar imagen y los halos. Luego seguimos con todo lo que es pertinente a la selección. Entonces una selección puede serlo todo, quitar la selección, volver a seleccionar, invertir la selección, todas las capas, deseleccionar las capas, capas similares, gama de colores, perfeccionar borde, modificar, extender, similar, transformación de la selección. Por ejemplo, una selección se establece y se puede transformar de tal manera que solamente este pedacito que se transformó sea lo único que se le puede aplicar posteriormente a algún efecto o algún color o alguna cosa especial. Editar en modo capa rápida, cargar una selección porque también las podemos grabar y todas cuando ya están con un nombre definido se pueden cargar y se pueden también guardar. Luego siguen los filtros, luego las vistas, luego las ventanas. Entonces hay algunas que por ejemplo se activan sencillamente pulsando una tecla de función, por ejemplo F9 para acciones, F7 para capas, F6 para color, F8 para información, F5 para píxeles. Las demás capas se pueden activar simplemente, las demás ventanas se pueden activar con un solo clic. Luego viene la ayuda, todas las ayudas necesarias que usted necesita, por ejemplo, que cómo corrijo y mejoro una fotografía, cómo creo una imagen web, cómo imprimo una fotografía, cómo personalizo y automatizo, cómo pinto y dibujo, cómo preparo imágenes para otras aplicaciones, cómo trabajo con capas y selecciones, cómo trabajo con colores, cómo trabajo con imágenes 3D y cómo trabajo con texto. De eso, usted tiene mayor parte de información ahí que le va a ayudar bastante para poder construir un bastante conocimiento con respecto a esto. Luego viene acá la aplicación de Braille. Luego viene acá este ítem que nos permite mostrar las guías, mostrar la cuadrícula y mostrar las reglas. Luego viene el zoom. Luego viene la manito que nos permite con ella encuadrar una imagen. Cuando no se ve muy bien se puede encuadrar. Está el zoom o está la herramienta de rotar la vista. ¿La vista de qué? De una imagen. Luego viene la organización de documentos, un documento a una hoja, a varias, cuando yo quiero ver varias fotografías al tiempo, como una especie de cuadrícula o a nivel vertical o a nivel horizontal, o estas son otras 12 secciones, o sea, 12 formas de ver las imágenes. ¿Listo? Hacer flotante todo en ventanas, nuevas ventanas, píxeles, encajar en pantalla, igualar zoom, condicionar la ubicación, condicionar zoom y la ubicación. Luego vamos a encontrarnos con este otro botoncito que básicamente lo que hace es trabajar el modo de pantalla, o sea, como ajustar la imagen a la pantalla. Vienen aspectos generales relacionados con las ventanas, como en sí como el conmutador de espacio, algo que nos permite manejar un poco mejor el encuadre de los paneles, ¿sí? Minimizar, restaurar y cerrar. Si nosotros por alguna razón necesitamos montar más ventanitas, acá aquí tenemos color, muestra, estilos, ajustes, máscara, capas, canales, trazados, pero queremos meter más cosas acá. Entonces simplemente vamos a ventana,
Por ejemplo, vamos a, digamos, a las acciones, digamos, acá dice secciones, espacio de trabajo, acá dice aspectos esenciales, el básico, las novedades, la automatización, color y tono, pintura, pruebas, tipografía, web, etcétera. Métodos abreviados de teclado y menú, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero acá métodos abreviados de teclado y menús, acá con un solo clic que le dé, me llegó esta pantallita. Si esta pantallita yo la quiero meter acá, por ejemplo, acá en este espacio, ahí lo estoy observando, listo, si no, simplemente cancelo los elementos y listo, eso es una manera de mirar. Vamos ahora aquí a unas ventanas que se llaman ventanas de acoplación, aquí está color, ya tenemos aquí color, aquí ya tenemos, ¿qué más tenemos? Carácter no lo tenemos acá, acá no se encuentra carácter, así aquí está, carácter está acá, ¿sí? Color, composición de capas, estilos, herramientas preestablecidas, histograma, historia, información, muestra, navegador, notas, origen de clonación, párrafo, pinceles, trazados. Por ejemplo, los pinceles, yo no los tengo acá a la mano, entonces voy a hacer aquí un clic en pinceles. Aquí cuando llegan los pinceles llegó esta ventanita. Si esta ventana yo la quiero encajar, mire lo que yo voy a hacer acá. Solamente voy a presionar, observe que aparece un marco de color azul. Entonces yo lo muevo hacia esta zona. Si lo toco acá, en esta zona queda encajado. Ahí se va a encajar. Cuando lo encajo, entonces quedó ahí encajado los pinceles, ¿no? Entonces yo salgo de acá, ahí, por ejemplo, acá tenemos el carácter, la información, cerramos, ¿sí? Pero entonces esta ventana quedó así como está ahí. Entonces acá están los pinceles, el origen de clonación, color, muestras, estilos, ajustes, máscaras, capas, canales y trazados, ¿sí? Todos estos elementos que están acá podrían moverse y situarse aquí debajo. Todo esto se mueve, así como lo estoy tomando, y se mueve aquí abajo. Dese cuenta que ahí aparece una raya azul, cosa que me dice que cuando aparece debo soltar para que me quede ahí. Entonces mira cómo me quedó todo organizado. La información, histograma, navegador, párrafo, carácter, trazados, canales, capas, máscara, ayudas, estilos, muestra, color, origen y pinceles. Cuando yo quiero abrir algo, entonces simplemente tomo capas y ahí ya estoy abriendo. Entonces esto me permite poder, por ejemplo, jalar de tal manera que pueda tener mi elemento más abierto para poder trabajar. Pero cuando no lo necesite, entonces acá tengo dos flechas con dirección a la derecha, las cuales debo de tocar para que él vuelva y encaje acá. Si necesito pinceles, entonces se toman pinceles y ahí los tengo. Si no, simplemente se cierra. Si necesito, por ejemplo, el carácter, se abre, si no, se cierra. Párrafo, se abre y se cierra. Navegador, se abre y se cierra. Histograma, se abre y se cierra. Información, se abre y se cierra. Trazados, abrir y cerrar. Canales, ahí, se abre y se cierra. Máscaras, se abre y se cierra. Ajustes, se abre y se cierra. Estilos, muestras, color, origen, pinceles, entonces todo está ahí anclado. Si quisiéramos seguir metiendo más elementos acá, entonces por ejemplo metamos aquí algo relacionado con los trazados. Entonces aquí salió el cuadrito, mira, capas, canales, trazados, es lo mismo que está aquí, mira, ahí lo mismo, ¿sí? Entonces como ya está ahí está, ok. Otra ventana, vamos para la parte que dice animación, no la tenemos ahí, entonces carguémosla, ¿sí? Acá está la animación. Entonces si yo quiero meterla acá, simplemente aquí lo cargo y ahí aparece animación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted acople todo su espacio de trabajo de tal manera que todas las cosas las tenga a la mano para poder después trabajar tranquilamente sin ningún problema. Cada cosa que usted necesita simplemente la abre y ya, y empieza usted a trabajar. Otra, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hablar de historia, por ejemplo, la historia. Entonces se carga la historia, ahí hay historia y acciones, entonces lo mismo, usted llega y simplemente coge este elemento, viene y lo pasa acá, suelta y ahí le quedó historia y acciones.
¿Listo? Y así de esta manera usted organiza, entonces aquí donde dice los aspectos esenciales le permite a usted poder guardar este espacio de trabajo y lo puede llamar con un nombre como tal, entonces digamos espacio personal, por ejemplo. Entonces, espacio personal, entonces capturar ubicaciones del panel, métodos abreviados del teclado y los menús, todo eso quedaría guardado en espacio personal, entonces al guardarlo ya queda ahí. Y esto queda así concentrado. Cuando usted necesite buscar su espacio personal, simplemente lo va a llamar y ahí aparece. ¿Listo? Y si usted lo quiere eliminar, también. Entonces, es una manera de personalizarlo todo. Ahora, vamos para otra parte importante. Todos estos elementos, como se pueden apreciar acá, son parte, ellos todos son parte de la barra de herramientas de propiedades. Estos elementos solamente figuran acá porque aquí, por ejemplo, tenemos algunas cosas ya aquí cargadas. Digamos, en esta caja de herramientas que se ven acá, ya tenemos acá algo cargado, este botoncito, ahí donde está mi puntero haciendo el círculo. Lo que estoy diciendo es que la herramienta forma personalizada, al estar activada, me carga la barra de propiedades de esta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, tomo acá, digamos, la herramienta de seleccionar, solamente me activa todo lo que está relacionado con seleccionar. No me deja nada visible que tenga que ver con otra cosa diferente a lo que estoy tocando, ¿de acuerdo? Entonces, solamente acá está esto. Bueno, en este espacio que vemos acá, ¿qué cositas deben estar prendidas? Seleccionar automáticamente para usted en este momento está apagado, usted lo debe prender. Cuando está apagado, se ve el cuadrito así, vacío, sin ningún chulito por dentro. Cuando está prendido, se ve con un chulito. La palabra debe aparecer acá, grupo. Donde dice mostrar controles de transformación, esto está apagado. Usted tiene que marcarlo, obligatoriamente. Tenemos elementos de alineación. Todos estos 6 elementos son de alineación, como los hay también acá en este punto, y simetría. Y la simetría, ¿sí? Esto ya se llama, por ejemplo, alineación de capas simultáneamente. Ahí, cuando nosotros paramos, él inmediatamente nos refleja una pista de cada cosa que nosotros ponemos acá. Bueno, otra cosa también importante acá, entonces ya sabemos que acá este elemento, ahí donde estamos, ahí están en este momento las selecciones, acá se pueden, aquí este botoncito que tengo acá, que es una flecha de dirección derecha cuando se abre, me permite cargar, por ejemplo, herramientas preestablecidas, me permite restaurar las herramientas, me permite mostrar todas las herramientas preestablecidas, me permite ver el histórico, los pinceles, me permite recortar y marco y texto. Me permite hacer todo esto. Me permite crear una nueva herramienta preestablecida. Bueno. Y ahí nada más. Entonces, acá en el grupo tenemos grupo y capa. Y no tenemos por ahora nada más. Entonces, recuérdenlo siempre. Debe estar seleccionar automáticamente prendido y mostrar controles transformación prendido. Vamos para el segundo elemento. Cuando paramos acá, aquí cuando paramos, vamos a encontrarnos con varias herramientas. Aquí activemos varias herramientas, entre ellas, por ejemplo, tenemos, aquí hacemos un clic derecho para poderlas visualizar, tenemos 4 herramientas en este set de selección, que son herramientas marco rectangular, marco elíptico, marco fila única y marco columna única. Esto es para que usted seleccione toda aquella, digamos, aquella imagen. De ello, puede usted seleccionar en forma de cuadro, como una elipse, como un círculo, como una línea de tipo horizontal o vertical. Igual también puede activar la M para poder hacerlo. Una cosa importante cuando usted está trabajando la selección, puede seleccionar uno, pero también puede soldar la selección, pero también puede, en cierta manera, cuando usted está aquí, puede dividirla o puede simplemente trabajar la intersección. ¿Listo? Entonces, todos los elementos que por ahora tenemos acá, aquí dice desviación, 0px, suavizar, estado normal, y no le tenemos nada más.
Todo va concentrándose de acuerdo a esa selección. Vamos acá, por ejemplo, al tercero. Esto tiene que ver con la herramienta lazo. Entonces, la herramienta lazo, que es una selección libre, la herramienta lazo poligonal, trabajándola directamente como una polilínea, y el lazo magnético que se adhiere a la imagen como tal. Igual como también vemos acá, en las propiedades está presente el completo, el soldado, el que es dividiendo, o sea, retirando, y una intersección, no más. Luego viene aquí otro elemento, acá tenemos herramienta selección rápida y herramienta varita mágica. Entonces, aquí básicamente tenemos también las mismas cosas, ¿no? Para lo completo, para soldar, para separar, digamos, para quitar y para interceptar. Tiene tolerancia, suavizar, contiguo, muestrear todas las capas, ¿no? Esto debe estar apagado. Bien, seguimos con este que es el de recortar. Entonces está recortar, herramienta sector, herramienta seleccionar sector. Estas dos últimas son más que todo para maquetación de páginas web. Y recortar cuando uno recorta un pedacito de una imagen como tal. Está de cuentagotas. Entonces tenemos cuentagotas, herramienta muestra de color, herramienta regla y herramienta nota. Tenemos luego la de la herramienta pincel corrector puntual. Ella también va a tener acá respectivamente su barrita de propiedades, como aquí se pudo apreciar acá, por ejemplo, cuando yo hice recortar, mostró su barrita de propiedades. Cuando hice aquí, por ejemplo, la herramienta pincel corrector puntual, tiene sus propiedades, acá tiene su pincel. Tiene, por ejemplo, herramienta pincel corrector también, herramienta parche, herramienta pincel de ojos rojos. Luego seguimos con el pincel. También tiene sus herramientas pertinentes para poder trabajar el tampón de clonar y el tampón de motivo. Cada uno de ellos vamos más adelante a generar un ejercicio donde hablamos de cada una de estas herramientas. Luego seguimos con el pincel de historia. Herramienta pincel de historia. También vamos a encontrarnos con la barrita de propiedades relacionada con este. Herramienta pincel histórico, luego seguimos con el borrador, también vamos a tener su barrita de propiedades, herramienta borrador de fondos, herramienta borrador mágico, luego seguimos con el cubo de pintura, entonces tenemos degradado y herramienta bote de pintura. Para eso también aquí tenemos todo nuestro set, las propiedades pertinentes a estas dos herramientas. Luego tenemos acá desenfocar y tenemos también herramientas para este. Luego seguimos con la otra que es sobreexponer, subexponer y esponja, y tenemos también las herramientas pertinentes a esto. Luego seguimos con los trazados, la pluma. Herramienta pluma de forma libre. Esto más que todo se utiliza para cuando uno va a calcar algo, en especial para añadir puntos, quitar puntos, convertir puntos de recta a curva o curva a recta. Tenemos el texto y también va a encontrar usted acá, por ejemplo, todos los elementos pertinentes a esto, ¿no? Seguimos con texto. También vamos a encontrarnos con la herramienta de texto. Encontramos la herramienta para seleccionar trazados y todas sus herramientas acá. A ver, acá, herramienta selección de trazado y selección directa, y tendremos acá su barrita de propiedades. Luego encontramos la herramienta que trabaja las formas, el rectángulo redondo, la elipse, el polígono, la línea y la forma personalizada, y tenemos acá también una barrita de propiedades para ello. Tenemos la del encuadre, herramienta de mano y herramienta rotar vista, y tenemos también su barrita de propiedades. Tenemos la del zoom y también su barra de propiedades. Y después venimos acá, esto es para trabajar los colores, o este otro también es para trabajar colores. El uno es para trabajar el fondo y el otro es para trabajar el color de la imagen. Y tenemos por último la máscara, este que tenemos acá, la máscara, también igual con sus respectivas propiedades. Entonces, todos estos son los elementos que hacen parte del set de la caja de herramientas de Photoshop. Asimismo, también vamos a encontrarnos con que